Ok. ¿Qué onda, Ciel? ¿Qué rollo, banda? Aquí andamos otra vez en este podcast Noción Básica. Continuamos. Comenzamos. Continuamos, Fer, porque ya son varias, ¿qué serían? Emisiones. Emisiones. Ok. Pero sí, en la primera del día de hoy, pues sí, comenzamos. Comenzamos, pues. Bueno, estamos en tiempos de tradiciones mexicanas, en la cual es, bueno, sobre la muerte, el Día de Muertos. Y creo que es un tema, de alguna manera, que no nos gusta tanto tomar a consideración, pero llega una fiesta y lo celebras, ¿no? Por así Pues es lo mencionarlo. que nos identifica como mexicanos, ¿no? Que hasta la muerte la celebramos. Sí, y por así decirlo, pueden considerar algunos países que tenemos una muy buena relación con la muerte, porque la festejamos y de alguna manera sí, pero generalmente también es una evasión de la muerte, porque estás festejando de alguna manera un duelo. No nos damos como que el tiempo para procesarlo, por así decirlo. Bueno, pues también hay que decir que no se festeja luego de que alguien fallece, sino que después aprendes a ver la muerte de otra manera. A continuar con la vida más que nada, ¿no? Yo Ajá. creo. Y eso es muy importante, pero sí, qué genial que nosotros tengamos esta posibilidad, esta oportunidad de poder disfrutar en alguna fecha del año, en una época del año, el reencuentro con nuestros muertos, ¿no? Fíjate que está chido, ¿no? Como por ejemplo pues todos, si se acercan estas fechas, recordamos a nuestros familiares o amigos y de alguna manera les damos alguna ofrenda o recordamos todas las buenas cosas que hicimos con ellos. Recuerdo estas las anécdotas, ¿no? Generalmente siempre pasa en un duelo que se te olvida todo lo malo que pasó y solamente recuerdas lo bueno, ¿no? Y de alguna Y lo manera bueno. añoras y extrañas eso, ¿no? Ajá. Han pasado, ¿no? Ocasiones, por ejemplo, en mi familia los duelos, los fallecimientos, sí se sufren bastante, pero llega un momento en el que se te olvida que la persona fue de lo peor y solamente recuerdas lo mejor que te dejó, ¿no? O extrañas esos Eh, hermosos recuerdos que vivieron juntos y te llega ese momento triste donde dices, chin, extraño. Pero ahora que estamos en tiempos difíciles, bueno, ahora con lo de la pandemia, ya ves que pues hubo familias que se fueron dos, tres familiares, y imagínate llegar a estas fechas y luego, o sea, volver a revivir esos momentos, pues también está Súper cañón. rápido. No, yo creo que con esto de la pandemia ha habido muchísimo cambio en la cuestión de vivir un proceso donde alguien fallece, ¿no? Por ejemplo, tú dices, sí, no festejamos luego, luego, porque va poco a poco. Fallece, lo sientes el dolor, la tristeza, pero acompañas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, pues ya ves que se tiene la tradición, la costumbre de velar a los muertos. Sí. No es que lo entierras luego, luego, o lo cremas, no, sino es unos 3 días mínimo, máximo creo que son 9, ¿no? 7 o 9. No manches, ¿velar? O sea, me ha No, tocado, sí, me ha tocado casos donde, por ejemplo, no, tienen ya me va a familiares empezar a apestar después. de otros estados y los esperan hasta 7 días. Bueno, depende, ¿no? También tiene que se supone que cuando el cuerpo lleva un proceso o algo Les- para que pueda mantenerse más tiempo. los preparan precisamente. Pero Sí, o sea, pero lo general no es que sean más de tres generales días. es, sí. Y luego ahora con el tema de pandemia ya no, No creo se que puede. una hora, dos o nada más te acercas y O nos ya ves que vemos. muchos era de, conforme entraba así al hospital y si llegaba a fallecer, lo sacaban, pero ya no lo volvías a ver. Porque Sí. precisamente el contagio estaba muy presente, estaba ahí súper cerca, entonces lo mejor era evitarlo. Por eso muchas de las veces ya no se ha vivido de igual manera que antes. Está cañón. Pero en sí, ¿qué es el duelo? Luego sería una etapa de nuestra vida en la cual sufres el dolor Sí. a algo, a una pérdida, algo que se haya ido. Generalmente se maneja que tiene 5 etapas. Es un proceso, pues. Es un Es un proceso. proceso. Tiene 5 etapas. Esas 5 etapas son la negación, la tristeza, la negociación, la ira y la aceptación.
Pero esas 5 etapas no siempre Ok. se viven de la misma manera. Varía bastante, ¿no? Bueno, es que también tiene que ver mucho. Bueno, no todos llevan el duelo de la misma manera, No. ¿verdad? También crees que tú crees que influye mucho, bueno, las costumbres o la religión, todo eso, en el duelo. Sí, te apoya bastante porque, digamos, nosotros como mexicanos, nuestra cultura, porque fíjate, también impacta bastante la cultura. Sí nos duele bastante, pero sabemos que llega un día, el 2 de noviembre, en el cual reconectas con esos seres queridos. Ujú. Entonces, la cultura ahí te está apoyando porque te dice, sí, se murió, pero no te preocupes porque viene en una fecha específica a visitarte. Entonces tú Ok. tienes que preparar todo eso, ¿no? Desde ahí la cultura ya te está dando como una sobadita en la espalda. Y Ujú. luego, la religión también, porque muchos en algún momento llegamos a considerar que hay más allá, ¿no? Y que Hay algo algún más día nos allá vamos a encontrar. que te vas a reencontrar, que a lo mejor ya no Ajá. estás sufriendo aquí y estás descansando y disfrutando más en otro lugar. Entonces, de ahí la En un religión lugar también ya te mejor. está apoyando, Ajá. ¿no? Sí, 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 es cierto. Y fíjate, incluso de hecho, en las etapas del crecimiento también se ve muy diferente. Digamos, la cultura y la religión te están apoyando. Y luego, aparte, si a eso le sumas que tú te encuentras en una etapa de la vida diferente, aprendes a sobrellevarlo de mejor manera. Por ejemplo, los niños me he dado cuenta que se les oculta muchísimo decir falleció. Es Sí, como como de que no se se le fue. dice, "Oh, ya no la vas a ver, ya no lo Ajá. vas a ver y, Y nos ajá. omitimos el decirle falleció, porque creemos que es fuerte, no lo O va a que no entender. comprende lo que es la muerte todavía. Ajá. Ajá. Entonces, está súper genial. No sé si ya sabes la película de Coco. Sí, de Miguel. Sí, Ajá. Miguel. Esta película ayudaba bastante a los niños a que comprendieran qué pasaba en ese proceso, ¿no? De la muerte. Y de alguna manera que hay más allá, y vuelvo a lo mismo, ¿no? En esta tradición que el 2 de noviembre pueden, bueno, el primero en la madrugada y el 2 de noviembre Ajá. vienen y te visitan Se supone que el primero es de los niños, ¿no? los niños, ajá. Ajá, los Y el ángeles, 2 ya angelitos. es en Ajá. todos. Pero por así decirlo, ¿no? Qué impactante decirte que sí, se fue tu familiar, pero regresa en una fecha específica del año y a celebrar contigo. Ujú. Y aunque ya no esté aquí físicamente, puedes sentirlo. Sale en la película, no, no los ven, pero ahí están. Se siente su Ajá. presencia. Y qué Sí. genial que pueda pasar todo eso, ¿no, tío? En los niños sucede de esa manera de ya no está, pero yo sé que viene. Y de alguna manera tenemos más esta fantasía o más esta inocencia de considerar todo eso verdadero parte de nosotros, ¿no? Y qué genial. Ok. ¿Y en la adolescencia? En la adolescencia Bueno, es un poco más complicado, por así decirlo, ajá. porque te sientes menos identificado con alguien, menos comprendido. Y de alguna manera te imaginas sufrir algo que sucede contigo. Pues es que se puede decir que en esa etapa te puede, pues, afectar mucho porque todavía no empiezas a comprender que es un, bueno, o son cosas que te van a estar pasando, o van a estar pasando más a lo largo de la vida. Sí, y ya ves Ajá. que te decían, ¿no? En los anteriores podcasts, que en la adolescencia identificas o quieres identificarte en donde te encuentras. Entonces, aparte que necesitas que te comprendan, ahora tú tienes que comprender un proceso que es de la vida. Es un proceso natural, ¿no? Naces, vives, te reproduces y mueres. O disfrutas y mueres. Ok. Y Y así es ahí el es donde ciclo te de la ayuda, vida. pero ahí es donde a cada uno le ayuda el duelo a superar Sí, te esa digo, pérdida. a lo mejor aquí dejamos de lado la adolescencia, mayormente el público, Ajá. pero es una etapa en la cual no se le da visibilidad al adolescente y se le hace de lado. Y, por ejemplo, tus emociones no me importan o tus emociones son hormonales. Entonces, vuelvo a ese punto, ¿no? Sí, de alguna manera es un poquito más complicado. No es que sea más difícil, pero sí es un poco complicado porque tienden a relegarte, por así decirlo. O sea, así como los niños lo relegan, al Ajá. adolescente más. Oye, entonces también sería bueno como que identificar o separar lo que es el duelo y el luto, ¿no? Porque vienen siendo como que cosas muy diferentes. Sí. El duelo es de como que muy personal, eh, individualmente le puede pasar a cualquiera de diferente manera, y el luto es como que ¿qué se puede decir? Algo colectivo. Ujú. Fíjate que está chistoso. En algún momento llegué a tener una paciente que me decía, es mi luto. Y yo decía, ok, ¿cómo tu luto? ¿O por qué tu luto? Y me decía, pues sí, es mi luto porque no puedo hablar de él, no puedo decirlo yo. Ok, a todo esto era su ex. Ok. Su ex le decía luto. Y yo, ok, ok. ¿Y cuándo viviste tu duelo? A mí dice,
No, es mi luto. Y yo, ok. El luto de alguna manera lo tomaba ella Como el como... respeto a... Fíjate que yo creo que más que el respeto era de no existes. No voy a hablar de ti porque no Ujú. existes. Y la mayoría de la gente, el luto, ¿cómo lo vive? Te vistes de negro. Bueno, antes se usaba, ¿no? Todo el tiempo, todo el año. O sea, desde que ya quedaba, Ujú. fallecía la persona, tú siempre tenías esa obligación de usar completamente negro, ¿no? Ya para toda la vida. No se cambiaba. Como nosotros ahorita. Como nosotros hoy, el día de hoy, Es por las precisamente. tradiciones. Exacto. Entonces, si Ajá. te das cuenta, de alguna manera, el luto era eso, ¿no? Un proceso que te dura toda la vida. Y el duelo, de alguna manera, es un proceso que en algún punto se tiene que Se culminar. O tiene sea, que como acabar. todo que tiene un principio, tiene un final. Y por ejemplo, en las etapas que comentabas, la de negociación, ¿a qué se refiere? Es así como que Es no la entiendo. cuando das a cambio algo. Por ejemplo, dices, no, digamos, ¿no? En una relación. Es que si no te vayas, voy a cambiar, voy a mejorar. Ahí estás negociando, ¿no? Primero, en la negación es de, no, ¿por qué me vas a dejar? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? No me la creo, No no me te la creo, creo. no es Ajá. cierto. Y luego viene ahora sí la parte en la que te da tristeza, o sea, lloras, te Ya que enojas, cuando ya te, ahora sí te cae el cuando te 20 cae el 20. y... Entonces lo Ajá. empiezas a negociar. Dices, ¿sabes qué? Te doy esto o voy a cambiar, voy a mejorar. Y luego viene esta otra parte donde no encuentras consuelo y vuelve la emoción de la tristeza, el enojo y hasta el final que lo terminas aceptando, ¿no? Pero estas etapas no tienen un orden, o sea, pueden Ah, ok. ir diferente orden, pero al O se pueden final repetir las se pueden etapas. repetir, Ujú. exacto, pero al final de cuentas termina con la aceptación de, Ah, ok. ok, esto terminó. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un familiar, ¿no? Es de, no, ¿porque se murió si era tan buena persona? Ujú. No se merece morir, se murió tan joven, toda esta parte de la negación, ¿no? Entonces el duelo viene siendo así como que, bueno, no me deja de doler o no me deja de poner triste, pero aprendo a vivir con eso. De alguna manera aprendes a vivir con la pérdida, por así Ah, ok, con decirlo. la pérdida. Es Pero una la pérdida lo que ausencia siempre tienes. vas. Exacto, o sea, Ajá. no va a haber algo que llegue a llenar completamente eso. Hay nuevas formas con las cuales aprendes. Por ejemplo, aprendes un nuevo amor, ya sea familiar o Ujú. de pareja o de amigos, pero no necesariamente quiere decir que vaya a llenar el lugar que dejó la otra persona. Entonces, sí, no se termina. O sea, no es que toda la vida vivas con duelo, pero de alguna manera aprendes a vivir Y esas aceptar. etapas generalmente en tu Ajá. vida, porque toda tu vida sufres pérdidas, no necesariamente como la muerte, ¿no? Sino pérdidas a que alguien se vaya, pérdida a un trabajo, pérdida a tu Ujú. casa, Hay que aprender que es un proceso de la vida, ¿no? exacto, Ajá. o sea, es un proceso de la vida, te decía, ¿no? Naces, vives, creces, mueres. Al final de Ujú. cuentas, todo lo que tiene un principio tiene un final. Y no puedes tú intentar forzar que eso cambie porque, digamos, sería ir en contra de todo lo que ya existe, ¿no? O Ujú. todo lo que está. Fíjate que, bueno, así en mi experiencia, yo tuve la pérdida de un familiar sí, muy cercano. Y bueno, tuve mi duelo, todo lo que lleva. Y luego me preguntaban, pues, ¿cómo le haces o cómo le hiciste para sobrellevar eso? Y no, pues exactamente eso. O sea, aprendí que es un proceso y que aparte la vida apenas empieza. O sea, esto es un golpe, pero vienen otros y hay que más bien estar fuerte para todo eso, porque si no, es donde uno se va Al final hundiendo. de cuentas es un camino al que vas a recorrer. Digamos, ¿no? Por ejemplo, con los niños chiquitos. El niño que empieza a caminar, que se cae y le da miedo y se asusta y dejara de No, intentar lo que ya pasaría. nunca vuelve a caminar. Nunca aprende a caminar Nunca ese niño, aprende. ¿no? Y Ajá. ese niño a lo mejor va a depender de todos, siempre para trasladarlo. Y así precisamente se ve con la vida, ¿no? Sí hay cosas que te van a doler muchísimo más, pero tienes que aprender a seguir, ¿no? Con la vida, porque al Ujú. final de cuentas la vida no se detiene, la vida continúa y muchas de las veces si continúa, tú te quedaste en un pedacito y cuando decidas regresar, te vas a dar cuenta que ya no era lo mismo de antes. Y entonces ahora tienes que vivir otro proceso de aceptación en el entorno que te encuentras ahora. Entonces, digamos, trabajas por doble. Siempre decimos, ¿no? El huevón trabaja dos veces. Y de alguna manera es así. Sí. No es que a lo mejor yo sea un huevón por no querer vivir mi Ujú. duelo o porque me duela bastante, pero
Si yo no doy pequeños pasos, me voy a quedar siempre donde mismo. Y cuando decida dar ese salto, me voy a dar cuenta que ya no puedo solo. O sea, si antes no podía solo, ahora menos. Pues es que por eso hay que, bueno, yo digo, hay que apoyarnos de amistades, de familia, es más, hasta del mismo trabajo. O sea, algo que te detenga a ese camino que vas llevando, ahí no te quedes atrás. Sí, al final de cuentas es eso, ¿no? Amar la vida. Todo lo que haces está conformado por pequeños momentos que disfrutas o que te gustan. Entonces solamente es anclarte de eso o tomar la mano de eso para poder continuar, porque si no, pues digamos, esa pérdida que tuviste, que fue a lo mejor muy dolorosa para ti, si te hubieras quedado ahí, no tendrías la vida que tienes ahora. No tendrías la familia que conformaste Ujú. ahora, ¿no? Pero también es cuando llega uno y te dicen, por algo pasan las cosas. Y te preguntas, pero pues, ¿por qué tienen que ser así, verdad? Ándale, y Está cañón. precisamente, ¿no? Ahí volvemos, digamos, esa parte sería Ajá. como la etapa del duelo donde está la negociación y la negación. O sea, ¿por qué? Que no, ¿por qué mejor no fue de esta otra manera? Eh, Y volvemos a lo mismo, o sea, es un proceso que generalmente te acompaña. No es que se viva de una forma lineal. Somos muy cuadrados que queremos que todo vaya, lleve una línea, y no todo es así. Estás más preocupado en el día a día que nunca te imaginas que pueda hacer o que pueda pasar, ¿verdad? Ajá, que de alguna manera todo cambia. Al final de cuentas, decimos, ¿no? Vivimos en un mundo, o por ejemplo, la moneda, ¿no? Es circular, siempre está en movimiento. Pasa lo mismo con nosotros. De alguna manera nuestra vida es circular, está en Ujú. constante movimiento. Llega un momento a lo mejor en el que tuvo su principio, tiene que tener su final. Oye, también tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando es una muerte repentina, cuando es, por ejemplo, alguien que está enfermo, que ya tiene mucho tiempo enfermo y pues uno sabe que algún punto va a culminar. También tiene mucho que ver cómo lleve uno el duelo. Sí, tiene. O sea, puede ser que uno ya está preparado, ¿no? De cierta manera, a diferencia de cuando es algo así repentino. Sí, muchas de las veces, fíjate, tengo una amiga que ponía en sus redes sociales, cuando yo ya viví mi duelo. Me daba risa porque subió un video de una chava llorando porque había terminado con su novio, pero después sale riéndose o un poquito más calmada. Y decía, cuando ya yo viví mi duelo en el proceso. Sí, muchas de las veces hacemos eso, nos preparamos. Antes de que suceda esto, me voy preparando, porque yo sé Eh, que va a terminar. y ya que uno pueda estar, bueno, estar consciente de que en cualquier momento puedes pasar cualquier cosa y no ha cerrado a esa posibilidad. Exacto, que de Ajá. alguna manera ya va a terminar. Te digo, me da muchísima risa ver que ella subía porque precisamente hace unas semanas había terminado con su novio y precisamente me decía eso. Yo ya me había preparado. Sí me dolió muchísimo, pero ya me estaba preparando porque ya no quería estar ahí. Me di cuenta que no era lo mío, me di cuenta que ya no me sentía a gusto. Entonces yo me preparé para vivir el duelo. Entonces muchas de las veces sí, Mm, es un poquito más llevadero cuando te vas preparando. Agonía también porque no manches, ¿desde cuándo te estás preparando? O sea, ¿desde cuándo ya le estás poniendo muchísima cabeza cuando ni siquiera ha empezado? Y cuando es así de shock, o sea, en el momento que llega el duelo, pues te duele un chorro, pero no tuviste esa agonía previa a los que se ujú. preparan para el duelo. Porque te preparas, O sí. sea, de las dos formas está bien difícil. Está bien Sí, cañón. al final de cuentas es un No duelo y manches. duele. O sea, duelo es doler, te Ujú. duele. No puedes cambiar eso, o sea, te va a doler. Porque siempre se va a llevar la otra persona algo de ti. Algo que construyeron juntos o vivieron juntos, o lo que tú fuiste en ese momento, se va a ir de alguna manera. Porque ya no va a estar la persona que a lo mejor resaltó esos momentos o esas emociones o sentimientos. Por lo bueno que existe el 2 de noviembre. Existe el 2 de Fíjate noviembre en el cual puedes. que... Ay, el pancito está Está sabroso. muy Ya bien. le di dos pellizcadas, ahorita, ahorita me lo voy a comer. Pero sí, yo creo esa parte, ¿no? A lo mejor no sucede lo mismo con las relaciones, los trabajos. Sin embargo, existe la resignación. O sea, ok, Ujú. pasa algo mejor. Voy a encontrar algo mejor. Un mejor trabajo, una mejor pareja, este, Una
una mejor vida, Ujú. una mejor ciudad. Si yo incluso tengo que cambiarme de ciudad, vivo el duelo porque estoy dejando todos mis amigos, pero voy a hacer nuevas amistades, voy a conocer nuevos lugares. Entonces, es para mejorar, pero cuando alguien fallece, pues dice, chin, pero no hay algo mejor aquí. No. Ok, no te preocupes. Tienes el 2 de noviembre en el cual vienen esos familiares o esa persona querida que se haya ido y puedes reconectar de nuevo. Entonces, no te preocupes, claro que sí tienes esa palmadita, te decía, ¿no? Esa Ajá. palmadita en la espalda en el cual puedes volver a reconectar. Y qué genial, yo creo que en ese punto eh, pudiéramos compartir, ¿no? Que tenemos esa facilidad de sobrellevar los duelos, porque también es una, Es una, ¿cómo se llama? Una capacidad natural del ser humano. Sí. sí, vamos aprendiéndola, entonces, qué genial que podamos tener eso, ¿no? Pues yo creo Eh, por el día de hoy es el cierre del tema. Esperamos les haya gustado. Y bueno, esta fue la... ¿Qué? Ya me hice bolas. Esto fue Noción Básica y hasta luego. Besos, bye. Bye. Bye.